Bienvenidos a todos los escuchantes que sintonizan en este programa. Hoy en esta edición de Chismecito Time, los locutores encargados son Gonzalo Briceño, Camila Figueroa, Alonso Hernández y su servidor, Brandon. En el episodio de hoy hablaremos acerca de las falacias y la importancia que es identificar alguna para no caer en sus engaños. Empezaremos explicando qué es una falacia. Una falacia es un razonamiento erróneo, pero con la apariencia de raciocinio correcto, es decir, persuasivo o engañoso. Es por eso que es muy importante conocerlas y detectarlas, ya que de otra forma existe una probabilidad muy alta en que creamos información falsa o errónea. Y esto es muy peligroso, ya que nos puede conducir a estafas, desinformación, manipulación, etc., creando un campo de minas para nosotros. Es por eso que es importante saber detectarlas y desmontarlas para no caer en esos trucos. A continuación les hablaremos de 6 tipos de falacias diferentes. Falacia de falsa autoridad, o en latín, falacia ad verecundia. Esta falacia, según Ricardo García Domborene, trata de apelar a una autoridad que carece de valor por no ser concreta, competente, imparcial o estar tergiversada. Un ejemplo de esto es la siguiente frase: lo que dije es verdad porque mi youtuber favorito lo dijo. En este tipo de falacias, la mejor manera de rebatirlas es exigiendo la información para asegurarnos si la persona que está diciendo eso tiene la autoridad para confirmar lo que dice o solo está añadiendo su autoridad, que en este caso no tendría relevancia alguna. Por lo tanto, su argumento no se sostendría. Falacia de ataque personal, derivada del latín ad hominem, y que según el autor Ricardo García Domborena, se le llama al grupo de falacias que desvían la atención del asunto que se discute hacia la persona del adversario o sus circunstancias. Un ejemplo de esto es: a ti te gusta jugar Free Fire, así que tu opinión no vale. La clave para rebatir estas falacias es no caer en su juego y no contestarle de la misma manera, sino mantener la postura y pedirle que por favor dé argumentos verdaderos y que sostengan su posición, y no son insultos que no tienen relevancia en la conversación. La generalización apresurada es una falacia en la que, según el autor Adrián Triguila, se extrae y se afirma una conclusión a partir de premisas insuficientes, extendiendo el razonamiento a todos los casos posibles. Un ejemplo: mi papá ama el café, mi mamá ama el café, toda la familia ama el café. Para rebatir la falacia tenemos que esperar a contar con las premisas suficientes para poder llegar a esa conclusión. En el ejemplo podemos también tomar la opinión de nuestros hermanas o hermanos y de nosotros mismos para poder decidir que a toda la familia le gusta el café. Nuestra siguiente falacia es la afirmación del consecuente, y según el autor Adrián Triguila, este tipo de falacia también se parte de un condicional, pero en este caso se afirma el segundo elemento y se infiere incorrectamente que el antecedente es verdadero. Ejemplo: siempre que nieva hace frío, ahora hace frío, por lo tanto está nevando. La mejor forma de rebatir esta falacia es ver qué tanta veracidad tiene el segundo elemento. Por ejemplo, en el caso que mencionamos, no siempre que hace frío nieva, eso depende de muchos otros factores. También está la falacia de ignorancia, o mejor conocida en latín como ad ignorantiam. En esta falacia, el razonamiento en el cual se argumenta que es algo verdadero o falso, o que se da por probado porque no se probó lo contrario. Un ejemplo es: Leo afirma que Estefanía fue quien rompió la silla. Como Estefanía no tiene pruebas de que ella no lo hizo, entonces Estefanía es culpable. Para poder rebatir esta falacia es importante que busquemos pruebas o cosas que nos ayuden a demostrar nuestra inocencia. Por ejemplo, tener de prueba a qué hora se rompió la silla, porque posiblemente tú no estabas en el salón. Así podrás rebatirlas de forma fácil y eficaz. Y en esta falacia no se cumple la relevancia. Y por último está la falacia post os ergo propter hoc, o a su traducción en español: después de esto, eso. Según su autor, esta falacia va de que se da por sentado cuando un fenómeno ocurre después de otro, es que está causado por este, a falta de más prueba que esto es así. Ejemplo: mi hijo se comporta muy violento cuando lo dejo en casa solo durante 18 horas y nadie quien lo cuide. Seguramente son culpa por esos videojuegos violentos que juega. Para rebatir esta falacia se necesita explicar que la correlación es una coincidencia,
Para eso puedes decir que el efecto se habría producido aunque no hubiera ocurrido presunta causa o el efecto fue causado por un motivo diferente al propuesto. Y le falta el criterio de veracidad, ya que no sabemos si esa acción es lo que ese fenómeno está causando esa reacción. Muy bien, eso fue muy interesante, pero lamentablemente el tiempo se nos está acabando y creo que ya es hora de darle un cierre a esto. Pero antes nos gustaría recapitular todo lo aprendido durante este podcast, hablando sobre los beneficios de saber evitar las falacias, los riesgos que conlleva caer en ellas y cuáles son las más comunes que podemos encontrar. El beneficio de conocer las falacias es poder identificar un razonamiento que, a pesar de parecerse un argumento válido, no lo es. Guiar nuestras acciones a partir de falacias es muy riesgoso, ya que se puede llegar a malinterpretar la información. Puede llegar a causar desinformación, confusión y que hagamos la acción de manera correcta e incluso lastimar los sentimientos de una persona. La falacia más común es contra el hombre. En lugar de avanzar en un buen razonamiento, esta falacia reemplaza la argumentación lógica con un lenguaje ofensivo, no relacionado con la verdad del asunto. Un ejemplo, como Antonio no es mujer, no puede opinar del feminismo. Gracias por escuchar este podcast. Esperamos que entendieran la información y que la pongan en práctica día a día para no darle información correcta e hiriente a alguien. Hasta la próxima.